Vamos a aplicar el concepto de likelihood ratio para la prueba de prototrombina para coagulopatía, realizado por Paola Gómez Ramírez, estudiante de la Universidad Libre, y bajo encargo del doctor Luis Alberto Tafur. Cuando tenemos un paciente, va a ser muy importante realizarle la anamnesis, el examen físico, para así poder llegar a una conclusión clínica. Por ello, en el caso de un paciente en quien sospeche una coagulopatía, dependiendo de los hallazgos clínicos que encuentren, primero que todo, hay que tener en cuenta que la sensibilidad del PT para coagulopatía corresponde al 90%, mientras que la especificidad es de 64%. Una vez tengamos claros estos valores, podemos calcular el LR, tanto positivo como negativo del PT, es decir, la magnitud del cambio en caso de presentar un PT positivo o negativo respectivamente. En este caso, ahora emplearemos el nomograma de Fagan para obtener las probabilidades post-test a partir de las probabilidades pre-test. Iniciaremos con la probabilidad pre-test baja de un 10% y la ubicaremos en la primera columna. Luego desplazaremos una línea desde ese punto pasando por el RR positivo del PT que nos dio 2.5 y continuaremos la línea llegando hasta una probabilidad post-test de 20%. En este caso, dado que nos da un porcentaje menos del 75%, estamos por debajo del rango de certeza de un diagnóstico a pesar de que el PT salga positivo. Estaremos en una zona gris. Por tanto, en este caso, realizar el PT no me va a resultar de gran ayuda para llegar al diagnóstico, siendo la probabilidad post-test aún baja. En el caso en el que el PT sale dentro de los rangos normales, o sea, diríamos negativo, el paciente pasa de tener una probabilidad pretest del 10% a tener una probabilidad post-test del 0%. Es decir, el paciente no presenta una coagulopatía. El paciente con una probabilidad pretest intermedia, en este caso ponemos del 50%, es decir, donde no tenemos la certeza para poder hacer el diagnóstico clínico y empleamos el PT, encontramos que al realizar de nuevo el nomograma de Fagan, realizando el mismo proceso que realizamos en la anterior diapositiva, la probabilidad post-test, si el PT es positivo, es del 75%. Al ser la probabilidad mayor al 75% del que el paciente está cursando con una coagulopatía, es concluyente este valor para tomar una decisión clínica. O sea, estamos dentro del rango de certeza. Es decir, en este caso donde se tiene una probabilidad pretest intermedia, el examen va a ser útil para tomar decisiones médicas ya que aumenta la probabilidad post-test. Por otro lado, si el PT está normal, es decir, que la prueba es negativa, aún así tiene el 9% de probabilidad post-test de presentar coagulopatía. Por último, está el caso donde la probabilidad pretest es alta. Es decir, en este caso, yo podría realizar el diagnóstico clínico de coagulopatía por la alta sospecha clínica, ya que se encuentra dentro del rango de certeza mayor de 75%. Por ello, no necesitaría una PT para realizar el diagnóstico. Sin embargo, si realizamos el nomograma con fines académicos y partimos desde una probabilidad pretest del 85% y trazamos la línea por el LR positivo,
llegamos a una probabilidad post-test positiva para el 94%. Por otro lado, la probabilidad post-test si el PT es negativo va a ser del 40%. En todo caso, al tener una probabilidad pretest mayor del 75%, ya es indicativo de actuar con una conducta médica, clínica. Y al encontrar la probabilidad post-test, pues incrementa hasta un 94%, pero ya la sospecha me lo decía. Y por otro lado, si sale negativa, como tengo una sospecha alta, la probabilidad de que tenga coagulopatía va a ser del 40%.